tolerar y transitar esa frustración. Es la forma en que yo lo elaboro, es la forma que yo elaboro ese estado de frustración y la manera que respondo a él, estableciendo de una manera particular el modo que me enfrento a la vida. ¿Con esto qué quiero decir? La tolerancia a la frustración se va adquiriendo con el tiempo. ¿Cómo se va adquiriendo? ¿Leyendo? No. Leyendo, estudiando, no. Eso no se aprende de esa manera. La tolerancia a la frustración, la gestión eficaz de esa tolerancia, se va adquiriendo en función de las experiencias que voy viviendo, de las construcciones familiares, de las creencias familiares, de los modelos educativos a los que fuimos sometidos. Porque la escuela, si bien en la época que yo iba a la escuela, tengo que hacer un sincericidio, no se hablaba de educar en las emociones. Hoy sí, en la escuela y a los docentes se los forma para educar en las emociones. Porque las personas que no son educadas en la tolerancia, y en la tolerancia a la frustración específicamente, cuando empiezan a transitar la cuarta estación de ese viaje que es la vida, no van a poder gestionarla, van a tener mayor dificultad. Por eso que hablamos en algún vivo anterior, porque cuando somos chiquitos empezamos a construir ese andamiaje que nos va a sostener en todas estas cuestiones que nos van pasando en la vida. Por eso también es fundamental, y destaco la importancia de enseñar a nuestros niños a gestionar las frustraciones. Porque cuando enseñamos a gestionar las frustraciones al otro, a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, estamos trabajando una emoción que hace que podamos ver de qué manera resolvemos esas expectativas que son creadas por nosotros y que no las podemos manejar. Porque la frustración es una emoción íntimamente relacionada con las expectativas. ¿Y saben qué pasa? Si yo no me conecto con esto, no puedo gestionarla, no puedo decir, ay, ¿qué hago con esto? Vamos a empezar con todas esas cosas que siempre hablábamos, desde dolores de cabeza, malestares, mal humor, y voy a empezar los lunes enojada con la vida. Enojada con la vida porque las cosas no son como yo quiero. Ahora, en cambio, si digo, bueno, esto es lo mejor que hoy puedo hacer, entiendo que esto es de esa manera, voy a estar diferente, voy a tener una mirada diferente, voy a transitar cada momento de mi día, de mi semana, de mi mes, de mi vida, de una manera más plena y feliz. Por eso, para empezar a desarrollar un poquito más el tema, le pregunto a Natalia, ¿cuáles son los factores que influyen para tener baja tolerancia a la frustración? Bueno, antes de ingresar un poco en los factores y también resaltando un poco esto que decías, ¿no? La frustración es una emoción que está dentro de aquellas emociones displacenteras y que en realidad está, digamos, conectada con los deseos de los sujetos y con la inhibición en la meta de ese deseo, es decir, el no poder concretar un deseo o una meta o un proyecto o, como decías vos, una expectativa. Por eso la frustración está relacionada directamente con las fantasías del sujeto, con la parte que uno fantasea, que anhela, ¿no? Con algo prospectivo. Por lo tanto, con algo futuro, si se quiere, ¿no? Ahora, este futuro puede ser o bien a corto, a mediano o largo plazo. Entonces, va a tener mucho que ver la frustración si uno se pone metas realistas, ¿no? O metas más ideales. Por eso es interesante, digamos, ver el tema de la frustración en sí con relación a las fantasías. Y esto que decías vos también, ¿no? De empezar a educar digamos, a los niños para gestionar emociones como la frustración, que es que a veces no se puede conseguir todo lo que uno proyecta
o no por lo menos en los plazos que uno quisiera, o en los tiempos que uno quiere. Entonces, muchas veces dice, bueno, la tolerancia a la frustración tiene que ver con la capacidad de espera, con la impaciencia de la persona, tiene que ver con las metas que uno se pone. Sí, tiene que ver con todo esto. Por eso la frustración es una emoción compleja en ese sentido, ¿no? Porque está compuesta por la parte de la, digamos, del deseo del sujeto, de las personas, de los factores de la realidad que pueden llevar adelante ese deseo, que se pueda cumplir en ese plazo, y obviamente las expectativas que uno tiene. ¿Qué factores pueden llegar a influir en esa tolerancia a la frustración, que como decís vos tiene que ser educada? Eh, y no sé si en realidad uno puede, digamos, decir, bueno, esta persona tiene baja tolerancia o tiene alta tolerancia. A ver, uno puede soportar o no los embistes de la vida de distintas maneras. Pero, digamos, si uno pudiera tolerar la frustración, ya no sería frustración. Por eso uno, o por lo menos se ha pensado el título de este encuentro como una falacia, como algo engañoso, porque si uno dice, bueno, tolero la frustración, por lo tanto ya no sería frustrante eso que tolero, ¿sí? Por eso me parece interesante pensarlo así, si existe baja o alta tolerancia a la frustración, o directamente si me frustro o no me frustro, ¿no? Y si puedo educar a la persona o capacitarme para ponerme metas más realistas, ¿sí? O más mediatas, si se quiere, mediadas por alguna cuestión, y poder alcanzarlas. Bien, ¿cuáles son los factores que podríamos pensar que podrían llegar a influir en esta tolerancia a la frustración? Bueno, por un lado es, como decíamos antes, esta tendencia que uno puede llegar a tener a la impaciencia, ¿no? Hay un estudio que se realizó más en los años 70 por ahí, por un psicólogo, Walter Mischel. Este experimento se llamó el experimento de los marshmallows, los malvaviscos, ¿no? Donde se realizó un experimento con una muestra de aproximadamente 90 niños, donde se les decía, bueno, se ponían dos malvaviscos sobre una mesa y el experimentador le decía al niño, bueno, si vos podés esperar 15 minutos a que vengo yo, te podés quedar con los dos malvaviscos. Ahora, si no podés esperar esos 15 minutos, se quedaba con uno solo, ¿no? Obviamente que hubo un gran porcentaje de niños que pudo tolerar esa espera de 15 minutos y se llevó el premio mayor, que era comerse los dos malvaviscos. Otra parte de la muestra no lo logró. Lo interesante de este experimento es que varios años después, en la adolescencia de estos niños, se los volvió a entrevistar y se volvió a ver cómo eran sus características después de todo ese tiempo, ¿no? De aquellos que se habían comido los dos malvaviscos o aquellos que se habían comido un solo malvavisco por su intolerancia a la espera. Y se observó que, digamos, aquellos niños que habían podido tolerar esos 15 minutos y obviamente obtener la recompensa de los dos malvaviscos, habían sido mucho más exitosos en sus estudios y habían tenido menores tendencias a las adicciones, a las impulsividades, a los trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces, creo que es importante, digamos, ayudar o colaborar, ¿no? en esta digamos, educabilidad o educarlos con relación a la espera y a la tolerancia, ¿no? Con relación a los premios. Qué interesante, ¿no? Mientras te haces el mate, rescato esto. Entonces la capacidad de tolerar sería un factor, desarrollar la capacidad de tolerar, de esperar, de poder decir, bueno, eh, es un ejemplo, podría ser un ejemplo cotidiano, si me permitís, sería cuando los chicos en la escuela piden ir al baño. Ujú. Y viste, uno dice, espera el recreo, a veces no hay situaciones que no, pero no, esperemos el recreo, o cuando, no, quiero ir al kiosco a comprarme algo, o cuando los papás cometemos el error, a veces por tiempo, por determinadas cuestiones,
que no les ayudamos a trabajar eso y decir, espera, ahora no, en un ratito lo vamos a comprar y lo vas a guardar para comerlo después, la golosina. Ahí me parece que estamos ayudando, ¿no? A desarrollar la capacidad de tolerancia. Eso es una manera, yo creo que, digamos, estas cuestiones también se pueden educar a partir del modelado, ¿no? Si uno como adulto tiene la capacidad, digamos, de plantarse o proyectar determinadas metas a mediano o largo plazo, ¿no? Y también poder atravesar este proceso con la tolerancia, con la paciencia, con la capacidad de sobreponerse, por ejemplo, a los imprevistos que tiene todo camino, probablemente los niños también aprendan esto, ¿no? Es decir, que no todo es tan inmediato, que no todo es tan ya y que, digamos, no todo tiene que ser apagado, ¿no? Que el dolor o el malestar no tiene que ser adormecido prontamente, sino que Sí, uno por tiene que supuesto. también exactamente dar espacio a ese tipo de emociones que, como siempre resaltamos, si bien son displacenteras, no quiere decir que sean negativas, son positivas porque nos están enseñando también un poco esta tolerancia o esta capacidad para soportar las adversidades de la vida, ¿no? A ver, y si uno como adulto no tolera el displacer ajeno, lo que hacemos con el niño cada vez que llora, bueno, o le ponemos inmediatamente el chupete o buscamos inmediatamente calmar ese displacer, ¿no? De manera, obviamente, rápida, ¿no? Y efectiva. Esto no quiere decir que hay que dejar llorar a los bebés, ¿no? Por supuesto que Por no. su- Uno tiene que estar ahí sosteniendo, ahí está el holding, ¿no? Sostenerlos, pero también, digamos, enseñarles que hay un trabajo o que hay que generar determinados pasos o llevar adelante determinados procesos para obtener las metas, ¿no? Eso los va a hacer adultos también más tolerantes a distintas situaciones de la vida, ¿no? Y que del error también se aprende, que no es algo que es negativo, que hay que eliminarlo, ¿no? Y que hay que ser perfecto y hay que ser, digamos, o vivir placenteramente todo el tiempo, sino que también, digamos, la vida implica estos altibajos y displaceres, ¿no? Y esta es la capacidad de poder tolerar un poco las tristezas, y no que frente a cualquier duelo ya se consuma psicofármacos o frente a cualquier duelo se tenga que apagar eso. No, o sea, la vida implica el atravesamiento de esto y a partir de ahí uno también crece como persona y espiritualmente, ¿no? me gusta porque voy a ir tomando apuntes y rescatando este desarrollo tan lindo que estamos haciendo de la tolerancia a la frustración. Y me gustó, lo primero que dijimos era la capacidad para tolerar. Y ahora estamos hablando de la tendencia a la evitación. Es, Ujú, no hay que evitar el malestar. Hay ujú, que hacerme cargo del malestar y entender que está bien sentir malestar, que puedo, ujú, tengo que sufrir y tengo que pasar un proceso para que esto termine. Que a veces el malestar de no tener ganas de hacer alguna cosa y hay que hacerla igual, o entender una situación. A veces estoy en un viaje y estoy muerta de frío y me enojo con la vida y digo, no, no, tengo que adaptarme, tengo esto, porque todas esas cosas que parecen nimiedades son las que van sumando a nuestro malestar y a que nos ujú. frustremos absolutamente con todo porque tenemos la sensación de que nada es como queremos porque no es lo que esperábamos. Y esta también es una frase muy mía, no todo va a ser como nosotros esperamos, porque las demás cosas no están a disposición nuestra, ni las personas ni las situaciones. Cuando llenamos todo de expectativas, nos vamos a frustrar todo el tiempo. Pero esto, si lo vamos, los que somos más grandes, reeducando, y si vamos acompañando a los más chicos a hacerlo, se puede hacer sin ningún inconveniente. Eso sí, tenemos que ser los adultos el ejemplo de esa tolerancia. Ujú. Eh, ¿Puedo traer un Sí, ejemplo de nuestra realidad? por supuesto. Creo que todos estamos en un momento donde ya la cotidianeidad del distanciamiento social,
de haber 7 meses casi que hemos modificado todos nuestros hábitos, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vivir en familia. Ahora bien, si nosotros en esa incertidumbre que se gesta por la situación, no acompañamos a los jóvenes y todo el tiempo le estamos diciendo la incertidumbre, ay, pobres chicos, ¿cómo van a ser? Ay, los chicos están de... Sí, sí, ya lo sabemos, que los chicos están muy de... por supuesto, pero de alguna manera tenemos que ser los adultos con las herramientas que ya tenemos y gestionando de una manera buena y sana, decirles, bueno, miren, va a pasar, podemos, y eso me parece que es importantísimo. La, ese mensaje que le damos a los más jóvenes y a los mayores también. O nuestros adultos mayores también están transitando a una situación que les está resultando ya muy intolerable. Entonces, los que estamos, tenemos más o menos esas herramientas, tenemos que decirnos, para, yo también estoy pasando esto, pero a ver, ¿de qué manera puedo ayudar a que el resto no sienta ese malestar? ¿No te parece que es así, Natalia? Ujú, totalmente, totalmente. Yo creo que, bueno, uno puede generar climas emocionales, ¿no? Con sus emociones, y ser un termómetro de determinados espacios, ¿no? Entonces, si uno se muestra con calma, muestra que, digamos, se puede proyectar a pesar de la situación, que se requieren determinados pasos y demás, probablemente, bueno, los más chicos aprendan a gestionar las situaciones de la misma manera, ¿no? Si uno quiere todo ya, bueno, los niños y las niñas van a aprender que la vida tiene que ser ya, ahora, ¿no? En este momento, y que no hay futuro, ¿no? Que tiene que ser ahora inmediatamente satisfecha esa necesidad y que el dolor debe evitarse y dentro de, digamos, de los mecanismos defensivos, dentro de nuestro psiquismo, la evitación no es uno de los más sanos para utilizar. Si bien todos los mecanismos defensivos a nivel psicológico nos ayudan a sobreponernos a determinadas situaciones, la evitación directamente lo que hace es gestar todo digamos, un basamento fóbico, ¿no? Como bien lo es digamos, este trastorno de ansiedad, la fobia que busca evitar entrar en contacto con aquello que podría llegar a ser peligroso. Entonces todo lo que es o tristeza o dolor o malestar es vivido como peligroso. Por lo tanto, la persona termina como replegándose o tratando de no entrar en contacto con situaciones que puedan generar displacer. Y la vida tiene un montón de situaciones que generan displacer, por lo tanto termina no viviendo o no queriendo entrar en contacto con aquello, Claro, ¿no? Que podría llegar a ser peligroso. claro. Este, entonces, la evitación creo que dentro de los mecanismos defensivos que utilizamos no es el más sano, o por lo menos no estaría del lado de la salud mental positiva. Este, y obviamente que, bueno, todo el tema, digamos, de la baja tolerancia puede hacer que uno empiece a establecer también vínculos de codependencia, ¿no? Como uno se siente incapaz de entrar en contacto con lo displacentero, uno busca tal vez algún persona, llamémosle amuleto, ¿no? Que haga de, digamos, protección en ese sentido y que haga por uno, ¿no? O que traiga y satisfaga, genere la satisfacción en aquello que uno no puede encontrar, ¿no? La satisfacción. Entonces, termina, digamos, perdiendo autonomía también la persona con digamos, este tipo de mecanismos. Claro, porque también lo que hacemos es generar un entorno acorde a nuestras expectativas y acorde a, o sea, nos protegemos de que nada salga de lo que nosotros planeamos y cualquier cosa que nos puede llevar a la incomodidad que no nos podemos adaptar. Eh, Exactamente. Por lo tanto, no nos ponemos metas directamente. O sea, si no queremos entrar en contacto con esas frustraciones, nos quedamos en el mismo lugar siempre y no hay movimiento porque no nos ponemos las metas, ¿no? Que nos harían movernos en este camino o en estas estaciones que vos decías que ponen en marcha también a este tren que es la vida.
Pero también tenemos el caso contrario de personas que se ponen metas muy ideales o muy altas y terminan frustrándose una y otra vez, que terminan cayendo en el mismo lugar que aquel que no se pone metas, porque se frustran y empiezan a acumular en su historia, digamos, una cantidad de lo que ellos podrían denominar fracasos, que terminan diciendo, ¿para qué lo voy a intentar si en la 10ª vez también voy a fracasar? Entonces, o no ponerse metas o ponerte metas muy ideales tienen el mismo resultado, digamos, frustrarte, o no moverte en realidad en la vida, no hacerte que te muevas. Qué interesante lo que decís, ¿no? Porque a veces, como decís vos, a veces esta emoción se relaciona con el no hacer, no con el hacer. Y las expectativas exigentes, las expectativas utópicas, las expectativas que a veces lo que no, también depositamos en nosotros, que no es real. Me gusta poner ejemplos. Una carrera de 6 años, decirla, la voy a hacer en 5 años y medio. Y no vas a, probablemente si no analizaste, si es de 6 años la carrera, ¿por qué? Eh, Voy a poder trabajar tantas horas y estudiar y dar 5 materias cada cuatrimestre. Y después cuando la realidad ves que no podés y te frustras porque sentís que no podés. Y en realidad lo que hay que aceptar es que no todos tenemos los mismos tiempos, ni todos tenemos las mismas organizaciones a veces. O simplemente en algo mucho más sencillo. Un día leí un artículo que a mí me impactó. Fue que un gran tema de frustración son las vacaciones familiares. Porque las Mm. vacaciones familiares se planifican un montón de situaciones ideales, se planifican tiempo en familia, un montón de cuestiones que no se llevan a diario y que pretendemos que en las vacaciones se cumplan. Y cuando no es así, termina siendo un caos porque las expectativas que se tenían no se pudieron cumplir bajo ningún punto de vista, porque es una construcción que se cumpla esa expectativa para poder llegar a esa meta. Es todo un constructo que hay que ir haciendo en determinado tiempo. Como decías vos, listo, a ver, es todo un proceso, tengo paciencia, pero para llegar a eso tengo que pasar por ese proceso de malestar, no directamente ir a la satisfacción de esa situación. Y eso habla mucho de una persona y de cómo está, también me parece, configurado su psiquismo, porque al configurarse un psiquismo es donde nos estamos dando, decir, bueno, a ver, ¿de qué manera yo me puedo mover para no sentir? Porque hay personas que sienten todo el tiempo este malestar. Todo el tiempo se sienten frustrados ante todo. En general, corregime si no es así, parezco Fantino. Eh, Me parece que las personas que tienen una tendencia a frustrarse se frustran en todas las situaciones de la vida. Suelen frustrarse porque siempre sus expectativas son mayores que la realidad. O sea, se tienen que sentar y siempre, y entonces todo el tiempo es como un círculo que no tiene nunca fin, ¿no? Y a su vez hacen que el entorno responda de la misma manera. Entonces después encontramos familias que los ves en la calle a los cuatro enojados con la vida. Totalmente, sí, a veces ocurre que hay personas que por distintas configuraciones psicológicas, como decís vos, en su desarrollo, presentan un sentimiento inconsciente de culpa, ¿no? Y ese sentimiento inconsciente de culpa hace que se pongan metas poco realistas para la vida como para fracasar, ¿no? Y en ese fracaso, muchas veces la culpa o bien se la adjudican a ellos o bien se la adjudican a su entorno más inmediato. Entonces termina, digamos, contaminando todo este sentimiento inconsciente de culpa, se transforma en un autocastigo y un castigo a sus seres más íntimos, ¿no? Como decías vos, bueno, ocurren las vacaciones familiares y demás. El tema de las expectativas poco realistas tiene que ver con un super yo muy fuerte, ¿no? Unos ideales, ¿no? Muy altos, y una moralidad muy extrema que hace que la persona tenga que cumplir con esas normas y que
hay que ser feliz todo el tiempo y que la familia tiene que estar de determinada manera, ¿no? Como casi en una tapa de revista, entonces es poco realista. Y al haber tanta distancia entre lo real y lo ideal, en el medio obviamente se cuela todos estos sentimientos de frustración y obviamente totalmente displacenteros que tienen que ver también con un autoconcepto que no está, digamos, o no se terminó de forjar bien, ¿no? Porque cuando uno no tiene un buen autoconcepto, las expectativas acerca de mis potencialidades o mis posibilidades o las habilidades que yo pueda llegar a presentar, obviamente no, no van a alcanzar o no van a condecirse con eso que uno se plantea. Entonces yo creo que primero uno tiene que conocerse bien, decir, bueno, cuáles son sus habilidades y en función de eso plantearse metas realistas con relación a, como decías vos, a cuáles son sus tiempos, cuáles son sus ganas también, dar un espacio también más allá, digamos, de todo lo que son las obligaciones también para el espacio del ocio, como decís vos, recreativo, para disfrutar, ¿no? Porque también eso tiene que estar un poco planificado para, digamos, ayudar al autoconcepto, ¿no? Y como hablábamos muchas veces. Qué, qué importante lo que estás diciendo vos, ¿no? Porque siempre, siempre, como que el punto del autoconcepto siempre es el punto de encuentro, ¿no? De todas estas cuestiones y toda esta gestión de las emociones para construir un bienestar emocional. Vos estabas diciendo hace un ratito que el título de nuestro vivo de hoy era Tolerancia a la frustración, una falacia, queriendo desmentir un poquitito esta cuestión de que somos tolerantes a la frustración. Sin embargo, eh, cuando uno se frustra, yo sí creo no, hay autores que hablan de esta cuestión, que sí hay factores que influyen para tener una baja tolerancia a la frustración, que esto es importantísimo, porque hablábamos de autoconcepto. Para mejorar mi autoconcepto, trabajo esas cuestiones que hacen que yo tenga una baja tolerancia a la frustración. Uno de los puntos fundamentales para trabajar la baja tolerancia a la frustración es la percepción que tengo de los demás, de las acciones de los demás. ¿De qué manera yo percibo que el otro se relaciona conmigo? Percibo que el otro me quiere atacar, que el otro me quiere dañar, que el otro... Siempre cuestiones negativas, ¿no? Siempre, ¿qué percepción tengo yo del otro? Y si yo voy hablando de esto y vamos pensando, ¿no? Ese tipo de personajes y de perfiles que son también lo contrario. Hay gente que es todo lo contrario, que siempre piensa que la gente es hermosa, maravillosa, puro... Y hay otras personas que van por la vida creyendo que todo el mundo está en contra de ellos. Y esto es importantísimo, porque esto la frustración no la baja, esto la lleva a un séptimo subsuelo. Y después otro ítem fundamental es la competitividad. ¿A qué nos referimos con competitividad? Al estar todo el tiempo en competencia con el otro, al estar todo el tiempo viendo al otro, y bueno, a ver el otro qué hago, y me sale mejor, me sale peor, y eso, terrible eso, eh, este tema de la competitividad es muy importante y lo quiero destacar, porque cuando uno tiene una competitividad malentendida, todo el tiempo estamos preparando y tenemos la artillería para demostrarle al otro que está equivocado. Y la competitividad mal entendida nos lleva a después también tener una mala actitud ante el juego, ante la dinámica, ante la comunicación con el otro. Después tenemos a esos papás que cuando están viendo a los nenes jugar al fútbol se quieren matar y están el peor ejemplo. La mala competitividad en el mala competitividad en el trabajo genera que todo el tiempo deposito en el otro un montón de cuestiones que obstaculizan el desarrollo hasta grupal, no solo individual. Después, cuando tenemos una
falta la tolerancia muy en general, todo el tiempo tenemos una falta de reconocimiento. ¿A qué me refiero con falta de reconocimiento? Siempre pensamos que los demás no reconocen todo lo que somos y todo lo que hacemos. Todo el tiempo necesitamos que el otro nos esté diciendo qué inteligente que sos, qué habla, qué bien que trabajás, y si no lo hacen nos frustramos porque sentimos que los demás no nos reconocen, por lo cual todo el tiempo nos frustramos. Nos frustramos porque los demás no van a estar todo el tiempo dándonos eso que necesitamos para nosotros tener un autoconcepto positivo. Fundamental en comunicación eficaz, en comunicación asertiva, la manera que digo, que pido, la manera que me comunico. Si yo no me comunico de una manera asertiva, el otro no va a entender ni nunca va a cumplir con lo que yo estoy pidiendo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, nos vamos a frustrar. Porque yo tengo que, si yo hablo y sé pedir, sé decir, el otro me va a responder de acuerdo a lo que yo estoy pidiendo y estoy diciendo. Ahora, si yo no me sé expresar de una manera adecuada, el otro no va a recibir lo que yo pretendo. Y después, el gran protagonista es el victimismo, la victimización. Yo soy víctima de la vida. Todo me sale mal a mí. Nunca es como yo quiero. Vos tenés suerte porque a vos siempre todo te sale bien. A mí nunca me salen las cosas bien. A mí nunca me para el colectivo. Y a vos siempre te para a mitad de cuadra. A mí siempre se me rompen los zapatos. La victimización, fundamental, importantísimo. No tenemos que convertirnos en víctimas de nosotros mismos, porque hay, en ese momento en que nos sentamos en una zona de confort de la víctima, ahí es imposible salir y es imposible conformar, construir un autoconcepto que nos permita vivir en plenitud. Esto tiene mucho que ver también con otros conceptos que hemos hablado con Natalia, de las riendas de nuestra vida, de ser protagonista de nuestra vida. Yo no soy víctima. A veces nos suceden cosas y uno reputea, se reenoja con todo, pero no victimizarse, porque ¿saben qué? A todos nos pasan cosas. Y no nos pasan las cosas que a veces queremos que nos pasen. La única diferencia que hay entre unos y otros es de qué manera transitamos eso que nos sucede, desde qué lugar lo transitamos. Y a veces vamos eligiendo cuestiones más sanas. Hay un autor que a mí hace mucho tiempo me cautivó, que habló del umbral a la frustración. ¿Vos pensás, Natalia, que hay un umbral de frustración para poder transitar de una manera eficaz? Bueno, no sé qué autor será, pero yo creo que Perdón. sí existe, sí, que si existe un umbral, tal vez está un poco orientado en esta línea que veníamos nosotros, ¿no? De la autoestima. Y creo que a menor autoestima debe ser menor el umbral para tolerar. No sé si querés. Perdón. Este autor del cual hablaba es Rosenway, que habló en el año 40, hace mucho tiempo, cuando no se hablaba todavía de la tolerancia, de la capacidad del individuo de soportar la frustración. Entonces me parece importante destacar esto porque la tolerancia a la frustración se aplica al grado y la duración de la tensión que un individuo tolera sin sufrir desorganización de su personalidad o una enfermedad mental. Y esto me parece importantísimo, porque lo rico de esta propuesta, que obviamente la enunciamos nada más porque es muy extensa, es que es la capacidad del individuo para sostener su malestar sin sufrir daño en su psiquismo. El umbral de la frustración es importante tenerla porque como todos los umbrales nos ponen un tope, me parece, ¿no? Nos dicen, bueno, hasta acá puedo,
A veces cuando se habla del umbral de dolor que uno tiene, ¿no? Y a veces también el umbral de la tolerancia, y si no, ahí se hace una ruptura. Sí, yo Y creo que si podemos, perdón, que si hacemos una conexión, digamos, con el vivo anterior, yo creo que los niños interiores que están heridos hacen a una, más, ¿no? El umbral más bajo, ¿no? A la frustración. Es como el niño que quiere ahora ya, ¿no? Ese dulce y no puede tolerar la espera porque ya ha vivido dolor, entonces no claro, quiere más dolor, ¿no? Es como, creo que si uno tiene un niño herido en su interior, el yo va a tener menor fortaleza para soportar tal vez, ¿no? Lo displacentero de la vida. Entonces, frente a ese cúmulo de displaceres o esa herida, preferible, digamos, buscar el placer inmediato, ¿no? O tratar de encontrarlo lo más pronto posible. Tal vez esto tenga que ver con la psicoeducación que hablábamos la otra vez también. psicoeducación, psicoeducación importantísima, porque yo